Hola, buenas, somos Alejandro Ortiz, Diego Márquez y Eloy de Pablos y vamos a hablaros de los entrenamientos interválicos de alta intensidad. En primer lugar, yo, Alejandro Ortiz, voy a hablaros un poco más general y a explicaros qué es un entrenamiento interválico de alta intensidad. Un entrenamiento de alta intensidad es una modalidad de entrenamiento que consiste en realizar varios intervalos cortos a altas intensidades y con descanso total entre series, por lo que es un sistema de entrenamiento utilizado por los atletas desde hace más de un siglo, que genera una respuesta en todo el organismo, lo cual varía en función del estímulo aplicado. Hay 9 variables que van a modificar los estímulos en un entrenamiento interválico de alta intensidad y que afectan a los efectos sobre el organismo. ¿Cuáles son estas variables? La intensidad del trabajo, duración del trabajo, la duración del descanso entre intervalos, la intensidad del descanso entre intervalos, número de series, duración de cada serie, duración del descanso entre series, la intensidad del descanso entre series y la modalidad de trabajo, ya sea bicicleta, correr o saltar. Ahora, voy a hablaros de algunos ejemplos de los entrenamientos interválicos de intensidad más populares. ¿Cuáles son esos? Son el método Tabata y el Wingate. En primer lugar, el método Tabata consiste en realizar 4 minutos de entrenamiento en el que se alterne 20 segundos de ejercicio a la máxima intensidad posible con 10 segundos de descanso total. ¿Qué quiere decir esto? Que durante 4 minutos vamos a trabajar 20 segundos intensos, descansamos 10 segundos. 20 intensos, 10 descanso. 20 intensos, 10 descanso. Así hasta llegar a 4 minutos. Y el segundo método, el Wingate, consiste en una prueba en bicicleta estática en pedalear durante 30 segundos al máximo, por lo que es necesario acomodar la resistencia de la bicicleta para tener una frecuencia de pedaleo óptima y pedalear más rápido durante 30 segundos. Ahora voy a hablar de beneficios y riesgos del entrenamiento interválico de alta intensidad. El entrenamiento interválico es beneficioso en diferentes poblaciones con requerimientos especiales, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque reduce el riesgo de sobrepeso y obesidad, el riesgo de desarrollar diabetes, reduce la presión arterial en personas con hipertensión, reduce el colesterol, reduce el riesgo de algunos cánceres, ayuda a mantener o aumentar la masa muscular, mejora la salud mental, mejora la calidad de vida y la capacidad funcional a cualquier edad, reduce el sentimiento de ansiedad y depresión, mejora la calidad de sueño, disminuye la fatiga, promueve el bienestar psicológico y reduce el estrés, puede mejorar a los ancianos a tener una vida independientemente más tiempo, es decir, a vivir más, y disminuye el gasto en medicinas. Esos eran los beneficios. Y ahora, ¿cuáles son los riesgos? Los riesgos principales son una lesión musculoesquelética. Las lesiones musculoesqueléticas se producen habitualmente por realizar movimientos con una técnica inadecuada o por someter al cuerpo a un estrés excesivo. Otro riesgo, el broncoespasmo inducido por un ejercicio. Un adecuado calentamiento y vuelta a la calma minimiza los riesgos de broncoespasmo inducido por el ejercicio. Además, ejercitarse en un ambiente atmosférico limpio y que no sea ni frío ni poco húmedo reduce considerablemente este riesgo. Y por último, el evento cardiovascular agudo. El ejercicio de intensidad vigorosa puede causar un evento cardiovascular agudo, sobre todo en personas desentrenadas. Sin embargo, a nivel crónico, el riesgo de infarto del miocardio disminuye muy significativamente, cuanto mayor sea la frecuencia del entrenamiento en intensidad vigorosa. El entrenamiento interválico se desaconseja sobre todo a personas con artritis, personas con diabetes descontrolada y tener mucha precaución en personas con riesgo cardiovascular. Eso es muy importante. Ahora voy a hablaros de un entrenamiento interválico, pero poniéndoos un ejemplo. ¿Cuál es ese ejemplo? Sobre el rendimiento físico en el fútbol. Vale. Según Expósito, Mayo y Navarro y Sánchez, el fútbol es un deporte intermitente de alta intensidad, en donde el jugador realiza actividades de diferente magnitud de una forma acíclica durante un periodo prolongado. Por ello, en un partido de fútbol se pueden observar entre 1000 y 1500 acciones de corta duración que cambian cada 3-5 segundos e implican una amplia variedad de acciones con y sin balón, como carreras a diferentes velocidades, cambio de dirección, fintas, saltos, disparos, disputas, etc. Bangsbo, Laya y Kustrup piensan que los jugadores de fútbol poseen una gran capacidad para realizar esfuerzos intensos de forma repetida. Asimismo, el jugador de fútbol requiere grandes desarrollos de velocidad, fuerza muscular, potencia, agilidad y potencia aeróbica máxima. Además, todas estas capacidades se deben ser realizadas durante la competición bajo condiciones de presión, fatiga. Eso dice Gavet Jenkins y Abernethy. El consumo máximo del oxígeno medio de los jugadores de fútbol de élite se aproxima entre 55 y 70 mililitros, con valores individuales por encima de 70, situándose el umbral anaeróbico en jugadores de élite entre 80-85 y 80 y 90%. El trabajo de Buchet y Lawson en torno al entrenamiento interválico señala que el estímulo óptico para provocar respuesta cardiovascular y adaptaciones periféricas es aquel en el que los deportistas permanecen varios minutos en la conocida como zona roja. ¿Qué es la zona roja? Luego lo centraré más, pero ahora os voy a meter en situación. La zona roja es aquel momento en el partido cuando vaya
en la segunda parte, en el minuto 60-70, en donde se nota el cansancio en tu equipo, en tu propio equipo. ¿Qué quiere decir? Pues que ya se va notando la fatiga, que lleva 60-70 minutos corriendo, realizando acciones, disputando balones, y es cuando el entrenador empieza a meter los cambios sobre esos minutos, porque nota, cuando mete los cambios es porque el entrenador nota que ya va fatigado el equipo, que ya le pesa el culo, hablando mal y pronto, que ya le cuesta correr para adelante. Eso es a la zona roja a lo que se refiere. Por lo tanto, el objetivo de ese trabajo es revisar sistemáticamente en la literatura especializada el efecto del entrenamiento interválico de alta intensidad sobre el rendimiento físico del futbolista. Ahora, metodología. Para la realización del presente estudio se han considerado tanto a Abad, Benito, Jiménez y Robles, a Sánchez Mega y Botella como a Moller, Liberati, Tesla y Adman, aplicable a revisiones sistemáticas, pretendiendo responder a la pregunta de cuáles son los fundamentos teóricos para que la aplicación del entrenamiento interválico tenga efecto en el rendimiento físico del futbolista de alto nivel. Los criterios de inclusión se advirtieron 5 criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Artículos que traten del entrenamiento de alta intensidad sobre el rendimiento del futbolista, fútbol de alto rendimiento, incluyendo etapas formativas previas como juvenil y división de honor de la Liga Española, artículos indexados en el Journal Citation Reports y o Scopus, publicados en los últimos 16 años, de 2000 al 2016, y publicados en inglés. Conclusión de los resultados. La conclusión de los resultados que dicen estas personas es que realizar un entrenamiento interválico de alta intensidad en el fútbol, según los estudios realizados y analizados, tiene efectos positivos en el rendimiento físico de los futbolistas de alto nivel. Pero la mayoría y la mayor preocupación del cuerpo técnico y del equipo en sí es que si debemos realizar este entrenamiento en periodo de competición o no hay que realizarlo, porque podría afectar de forma negativa el rendimiento de los jugadores, aunque finalmente todos los equipos apoyaron la realización de ese tipo de entrenamientos durante el periodo de competición. Y ahora, mi conclusión propia, siendo futbolista, yo veo que estos entrenamientos son perfectos y están enfocados en aquellos momentos del partido. En la segunda parte, en donde el ritmo de juego ha bajado y nuestro equipo siga teniendo fondo físico para dar ese empujón que nos dé la victoria. Es decir, hablando general, este tipo de entrenamiento se centra más en lo físico que en lo táctico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un entrenamiento normal durante la semana de competición no se suele trabajar nada los aspectos físicos, sino todo lo contrario, todo con valor, ya sea técnico, táctico, jugadas ensayadas, posesiones, partidillos. Y esto significa que en el minuto 60-70 el equipo esté cansado y fatigado y no tengamos suficientes cambios para cambiarlos a todos. Por eso, yo veo correcto la utilización de este tipo de entrenamiento para mejorar la capacidad física, que es una de las cosas más importantes en el fútbol actual. Y ahora, poniendo otro ejemplo, yo, por ejemplo, entreno lunes, miércoles y viernes. Los lunes los dedicamos a una parte física, pero nada, 15 minutos, que es, los lunes son principalmente todo físico, pero le metemos físico con balón, o físico 10 minutos fuerte. Los miércoles metemos posesiones y partido, y los viernes metemos sobre todo finalización, desde un principio, desde el calentamiento, movilidad articular, metemos finalización. Y yo entraría, el entrenamiento interválico lo metería sobre todo los lunes, es decir, cuando ya se ha acabado el periodo de competición, ya sea sábado o domingo, pues el lunes empezaría a meter la carga con ese entrenamiento, todo físico, la hora y media que se entrena, todo el entrenamiento dedicado al físico, porque esto luego se va a notar a la larga que lleves 3, 4 semanas, un mes, vas a notar que al minuto 60-70, como digo aquí, o al 80, el equipo va a estar muy bien de fatiga, no va a estar cansado, va a llegar a las disputas, a ganar esa segunda jugada, a conseguir meter el gol de la victoria, mientras que el equipo rival, si no trabaja este tipo de entrenamientos, va a notar que están siendo superados por el otro equipo. Y espero que os haya servido como ayuda este entrenamiento y que podáis usarlo en un futuro. Ahora os voy a dejar con Eloy de Pablos. Hola, muy buenas, soy Eloy de Pablo y yo os voy a explicar un poco más sobre el entrenamiento interválico. El entrenamiento interválico lo vamos a realizar para corredores y para personas con insuficiencia cardíaca. Vamos a ver estos dos tipos. Para corredores, el entrenamiento HIIT o entrenamiento o High Intensity Interval Training o entrenamiento interválico se basa en un ejercicio de intervalos repetidos de corta a moderada duración, separados por tiempo de descanso, activos o pasivos. En el mundo del running hay diferentes corredores y de muchas distancias.
y estos entrenamientos son muy beneficiosos para ellos. El objetivo de este estudio es conocer los efectos que tiene el entrenamiento HIIT en los corredores. Para ello, se han realizado 7 artículos científicos diferentes, escogidos de diferentes sitios, que experimentan con los corredores. En corredores recreacionales y moderadamente entrenados, los resultados revelan una mejora tanto de parámetros fisiológicos como de rendimientos en diferentes distancias, pues ya pueden ser 1500, 3000, 5000 metros. Después, en corredores altamente entrenados, mejora el VO2 max y el tiempo dentro del mismo. La composición corporal y la velocidad y potencia se mejora también. Por tanto, este tipo de entrenamiento es muy efectivo en corredores de menor y mayor rendimiento. Pasamos al método. En el método se llevó a cabo una revisión de diferentes trabajos realizados por diferentes autores sobre el entrenamiento HIIT en corredores. Y bueno, se seleccionaron algunos. En esto podemos ver pues, unos estudios originales publicados en revistas. También se han seleccionado y analizado artículos de investigación recopilados en bases de datos. Y se han realizado también por distintas búsquedas de artículos, el título y resumen y palabras claves. Con estas palabras de búsqueda se han utilizado las conjunciones AND o AR. Tras esta primera búsqueda se aplicó el filtro Fill Full Text para obtener artículos de forma totalmente gratuita. Al final se incluyeron un total de 7 documentos en todas las investigaciones que formaron parte de esta revisión y han sido publicadas entre el año 2001 y 2016. La conclusión de este entrenamiento HIIT para corredores. El entrenamiento HIIT en corredores es muy beneficioso y mejora parámetros fisiológicos y la velocidad aeróbica máxima. El umbral de lactato, la presión arterial y la composición corporal, además de una mejora en lo que se refiere al rendimiento en carrera, sobre todo, como habíamos comentado antes, en distancias de 1500, 3000 y 5000 metros. Por un lado, en corredores ya altamente entrenados, ya que llevan pues una serie de competiciones, este tipo de entrenamiento mejora también considerablemente. También, bueno, la composición corporal, la velocidad, la resistencia, en fin. La tasa de colesterol parece ser la única variable con la que exige algo de controversia, ya que esta pues se ha realizado diferentes estudios que demuestran una reducción de la misma. Y pues eso es una desventaja. Todo ello se produce en corredores recreacionales y moderadamente entrenados. Se puede concluir, por tanto, que el entrenamiento HIIT es una herramienta efectiva para todo tipo de corredores que quieran mejorar su rendimiento, junto con variables fisiológicas que determinen el mismo, siendo beneficios encontrados mayores en corredores recreacionales y de nivel moderado, como antes hemos dicho, que en aquellos de alto nivel. Mis conclusiones. Este entrenamiento es un entrenamiento muy funcional, ya que pues, exige mucho al corredor y trabaja pues, todas las fases, se centra en los 1500, 3000, 5000 metros para mejorar, busca una mejora de sus capacidades, es un entrenamiento muy estudiado que mejora mucho los que buscan los corredores y que mejora también pues, lo que hemos dicho, la explosividad, velocidad y carrera, y con este entrenamiento interválico se consiguen muy buenos resultados. Con esto concluimos el entrenamiento interválico para corredores. Ahora vamos a pasar a un entrenamiento interválico diferente que es más adaptado. Es el entrenamiento interválico para personas con insuficiencia cardíaca. Empezamos. El entrenamiento interválico de alta intensidad o HIIT, como antes habíamos nombrado, es una modalidad de ejercicio físico que ha demostrado superiores adaptaciones cardiovasculares. Esto pues, ayuda a estas personas con IC, que el entrenamiento continuo de intensidad moderada. En pacientes con insuficiencia cardíaca, como habíamos dicho, IC, sin embargo, si las adaptaciones cardiovasculares se dan en pacientes con IC con fracción de eyección disminuida, está menos definido. Metodología. Se desarrolló una revisión sistemática de literatura utilizando distintas bases de datos. Hasta julio de 2018. Se utilizaron varios términos de búsqueda o palabras claves, como antes habíamos hecho en la de los corredores. Y en el año, publicaron los estudios entre el año 2007 y 2018. Se revisaron al final un total de 243 estudios, representando aumentos entre el 5,7% y el 46,2%, que es un nivel muy elevado.
La conclusión, el protocolo HIIT o el entrenamiento interválico es más efectivo que el MIC para mejorar, pues eso, lo que habíamos dicho antes, el nivel cardiovascular, para mejorar la condición física en general de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Con respecto a la remodelación ventricular y la FEBI, el entrenamiento HIIT no es concluyente según esta revisión sistemática, ya que hay mucha variabilidad en los resultados. Mis conclusiones. Este entrenamiento es muy beneficioso para las personas que padecen de insuficiencia cardíaca. Según los estudios realizados, se pueden producir bastantes mejoras en la condición física y es un entrenamiento que es adaptable a este tipo de casos. Bueno, ya hasta aquí os he explicado un poco sobre estos dos entrenamientos interválicos. Hola, buenas, soy Diego Márquez y voy a voy a hablar sobre el entrenamiento interválico, en este caso sobre las personas ancianas. Bueno, primeramente voy a hablar un poco, ¿no?, de lo que es el desarrollo físico, ¿no?, que conlleva el envejecer, ¿no? Pues usualmente se piensa, ¿no?, que al envejecer pues tienes una pérdida de capacidades tanto físicas como mentales. Y existe un riesgo mucho mayor de tener enfermedades cardiovasculares, eso es cierto. Para ayudar, ¿no?, y ayudar a esta persona a tener una vida funcional más larga, se ha comprobado que este tipo de entrenamientos, entrenamiento interválico de alta intensidad o HIIT, en cinta, es mucho más beneficioso que el entrenamiento continuo de intensidad moderada, que es lo que usualmente se suele hacer con este tipo de población. A la hora de añadir peso, estas personas son un poco limitadas, ¿no?, por los problemas que tienen físicamente, ¿no?, por los problemas musculoesqueléticos y de equilibrio. Este estudio se centró en remarcar pues, la solidez de este tipo de entrenamientos interválicos de alta intensidad, aplicándolo a cualquier extremidad, ¿no?, en cualquier extremidad que tenga la persona. De esta manera, ¿no?, el HIIT muestra que se desarrolla la capacidad aeróbica, la función cardíaca y los factores de riesgo metabólicos en comparación con el entrenamiento continuo de intensidad moderada. Los materiales y métodos utilizados en este estudio, más bien los métodos, ¿no?, utilizaron 51 adultos mayores de 65 años, mayores de 65, sedentarios y sanos. Fueron asignados a 3 grupos. Uno de los grupos, 17 personas en concreto, les asignaron al grupo de HIIT y a 18 les metieron en el grupo de MICT y a otro grupo de control, ¿no?, que no estaría haciendo ningún tipo de programa. Los HIIT se realizaron, por ejemplo, cuatro veces, ¿no?, 4 minutos a un 90% de su capacidad máxima. Y el MIC, vamos a llamarlo así, fue un 70% de su frecuencia cardíaca. Estos entrenamientos se produjeron 4 veces por semana durante 8 semanas bajo una supervisión, ¿no? Y se pudo observar, ¿no?, como resultado que el HIIT para todas las extremidades fue factible en adultos mayores y no produjo efectos adversos. La aptitud aeróbica, consumo máximo de oxígeno, ¿no?, y la fracción de eyección mejoraron un 11% y un 4% respectivamente en HIIT
mientras que no se observaron cambios en el grupo de MICT y de control. Las mayores mejoras en la fracción de eyección se asociaron con mayores mejoras en el volumen de oxígeno y en el volumen de oxígeno. La resistencia a la insulina, evaluación del modelo homeostático, disminuyó solo en el HIT, en un 26%. La función diastólica, la composición corporal, la glucosa y los lípidos no se vieron afectados, por ejemplo. En conclusión, el HIT es factible para cualquier tipo de extremidad y es muy seguro para este tipo de población, ¿no? Las personas ancianas. HIT, pero no confundamos con MICT, mejoró la actitud aeróbica, la fracción de eyección y la resistencia a la insulina. Hemos encontrado, ¿no? Este artículo ha sido obtenido de Science Direct, en concreto de gerontología experimental. Bueno, ahora vamos a hablar del entrenamiento interválico en adolescentes, ¿no? En concreto en el ámbito escolar, ¿no? El fin de esta revisión, ¿no? de este estudio fue indagar un poco los efectos que tendría el programa interválico de alta intensidad en el rendimiento cognitivo y escolar de los adolescentes. Durante este tiempo el HIIT, el entrenamiento interválico de alta intensidad, ha sido objeto de estudio, ¿no? En muchos ámbitos, viendo cómo se puede aplicar, ¿no? De la mejor manera y ver qué resultados obtenemos de este. Por ejemplo, en el ámbito académico ha evolucionado para incentivar el juego, una mayor autodeterminación, ¿no? Un poco la independencia del niño o del adolescente en este caso ya, y mejorar sus actitudes sociales. De ahí nace el HIIT cooperativo, que viene siendo el trabajo HIIT tradicional, pero añadiendo un trabajo en grupo o por parejas, ¿no? Ese concepto social, ¿no? Gracias a diversos estudios se ha comprobado que el HIIT incumbe a largo o a corto plazo en habilidades cognitivas como atención, concentración, cálculo matemático o la creatividad de los jóvenes. El método utilizado, pues se utilizaron dos bases de datos, PubMed y Scopus, desde enero de 2015 hasta el 28 de febrero de 2019. Tras el filtro y según los criterios de búsqueda, se seleccionaron 7 estudios de intervención utilizando programas de alta intensidad o alta intensidad cooperativa, ¿no? CHIT. Los resultados de estos estudios sugieren que existe un efecto muy positivo tanto en las variables cognitivas y académicas en los adolescentes. Para concluir, ¿no? sería un gran acierto instalar programas HIIT y HIIT cooperativo en el ámbito escolar, en especial de carácter cooperativo. Por mi parte, yo creo que estos tipos de entrenamientos son muy beneficiosos, no solo en el ámbito deportivo, ¿no? Porque ya que se expande a otros aspectos de la vida, ¿no? En este caso, pues se ve muy afectado y de buena manera el académico, ya que en las clases de educación física, ¿no? Que es donde se realizó el estudio,
se tienen que acoplar a ciertos directrices, ¿no? Que les dan tanto el propio instituto, colegio o de más arriba, ya de instituciones. Y yo creo que es una buena manera, ya que se adapta muy bien a esa educación y que puede ayudar mucho al adolescente a crearse, ¿no? Como persona y a muchos más ámbitos. Hemos utilizado el motor de búsqueda Google, en concreto Google Académico, en el cual hemos escogido este artículo de la revista digital de Educación Física, E+Fe. Y ahí está el link que llevaría al artículo. Muchas gracias y ya esto ha sido todo.